Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan, el galán que conquistó millones de corazones con su actuación en las telenovelas turcas, ha roto el silencio con una declaración que ha estremecido a todos. Ha publicado una carta de amor dirigida a Esla Turkoglu. Sí, como lo oyen. Una carta escrita con palabras que parecen arrancadas de lo más profundo de su alma. ¿Es esto una señal de reconciliación? ¿O simplemente el cierre definitivo de una historia de amor que aún arde en los corazones de sus fans? Todo comenzó con una publicación inesperada en la cuenta oficial de Halil. Un video corto mostrando una hoja escrita a mano, con la delicada música de piano de fondo. Sin ningún comentario adicional. Pero los seguidores no tardaron en notar la letra inconfundible del actor y comenzaron a compartir la imagen como pólvora. Y lo que decía la carta es simplemente imposible de ignorar. Cuando el silencio se volvió más fuerte que las palabras, te escribí. Porque aún en la distancia, tu voz sigue sonando en mi mente, comienza la carta, en una mezcla de melancolía y ternura. Según fuentes cercanas al actor, Halil habría escrito esta carta poco después de la ruptura con Esla, pero decidió guardarla, hasta ahora. La carta continúa, nunca te dije cuánto me dolía verte partir sin mirar atrás. Nunca te dije que cada escena contigo fue más real que la vida misma. Los rumores sobre su relación habían estado flotando desde hace tiempo, especialmente durante las grabaciones de la exitosa serie donde ambos compartieron pantalla. Su química era tan fuerte, tan natural, que los seguidores no podían evitar preguntarse si lo que veían en la pantalla era solo actuación. Y ahora, con esta carta, todo parece tomar una nueva dimensión. Esla Turkoglu, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales. Pero algunos medios aseguran que fue vista saliendo de una cafetería en Estambul con una expresión visiblemente conmovida justo después de que la carta se hiciera pública. Según testigos, al ser preguntada sobre la carta, solo dijo, hay palabras que llegan tarde, pero igual tocan el corazón. Esta frase ha generado aún más teorías entre los seguidores. ¿Está Esla abierta a una posible reconciliación? ¿O simplemente fue una respuesta poética para cerrar un capítulo que ella ya considera terminado? Lo que es innegable es que la publicación ha causado una revolución entre los fans. Comentarios como, vuelvan por favor, esta historia aún no termina y la carta más hermosa que he leído inundan las redes sociales. El video en el que aparece la carta ya supera los 2 millones de visualizaciones y la mayoría de los comentarios provienen de mujeres que, conmovidas por la intensidad de las palabras de Halil, han revivido la ilusión de un amor verdadero. Lo más impactante ocurrió unas horas después, cuando el propio Halil fue captado por las cámaras entrando en un set de grabación, visiblemente pensativo. No respondió a las preguntas de los reporteros, pero su silencio solo aumentó la expectación. ¿Está preparando una nueva serie con referencias a su historia con Esla? ¿Será esta carta parte de una campaña más amplia o simplemente un desahogo personal? Entretanto, algunos usuarios de redes sociales han comenzado a desenterrar viejas entrevistas, buscando pistas en sus gestos, sus miradas, incluso en los silencios compartidos entre ellos durante las promociones de la serie. Uno de los momentos más virales es una entrevista donde, al ser preguntados por su relación fuera de la pantalla, Halil se limitó a sonreír y mirar a Esla con una expresión difícil de interpretar. Hoy, esa mirada ha cobrado un nuevo significado. Mientras tanto, en foros de fanáticos y páginas dedicadas a telenovelas turcas, la carta ha sido traducida a más de 10 idiomas. Algunos fans incluso han comenzado a escribir sus propias respuestas imaginarias como si fueran Esla, creando una especie de fanfiction colectiva donde exploran qué hubiera pasado si ella le respondiera con otra carta, una llamada o incluso una aparición sorpresa. Una de esas versiones imaginarias dice: te leí. Cada palabra me atravesó como si aún estuvieras aquí, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero también entendí que algunas despedidas no necesitan respuestas, sino solo paz.
La intensidad emocional de esta historia ha llevado incluso a medios internacionales a cubrirla. En España, Argentina y México, programas de entretenimiento han dedicado segmentos completos a analizar la carta, traducirla y debatir sobre si se trata de un gesto sincero o parte de una campaña de marketing para algún nuevo proyecto. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial sobre una colaboración futura entre ambos, los rumores crecen con cada día que pasa. En medio de todo esto, algunos actores y colegas de Alil y Esla han comenzado a publicar mensajes crípticos en sus redes. Una actriz que compartió escena con ambos publicó una historia en Instagram diciendo: "Cuando dos almas se reconocen, no importa el tiempo ni la distancia". Este mensaje fue compartido por miles de seguidores que lo interpretaron como una señal de apoyo a una posible reconciliación. Lo cierto es que, más allá del morbo o el espectáculo mediático, lo que ha conmovido a tantos es la vulnerabilidad que mostró Alil al compartir esa carta. En un mundo donde los famosos rara vez se permiten mostrarse frágiles, él eligió hacerlo de la forma más poética posible, con tinta y sentimiento. Algunos psicólogos y expertos en relaciones incluso han sido invitados a programas de televisión para analizar el impacto emocional de una carta de este tipo. Es un acto profundamente humano, comentó una terapeuta de pareja en un programa matutino. No se trata solo de Alil y Esla, sino de todo aquel que ha amado y perdido. La carta sirve como espejo emocional para millones. Incluso algunos seguidores han compartido que se han animado a escribir sus propias cartas a exparejas, amigos perdidos o incluso familiares con los que habían perdido contacto. Se ha generado una ola de expresión emocional que pocos esperaban de una simple publicación. Ahora, la gran pregunta sigue en el aire: ¿responderá Esla? ¿Habrá un reencuentro, aunque sea simbólico, entre ellos? Los días pasan y, aunque no ha habido una respuesta formal, la esperanza persiste. En una reciente entrevista, Alil fue visto usando una pulsera que muchos recuerdan como un regalo de Esla durante el rodaje de la serie. Para algunos es solo una coincidencia. Para otros, es una señal clara de que hay algo que aún no se ha dicho, algo que aún no se ha terminado. Mientras tanto, sus seguidores esperan, comentan, analizan cada gesto y palabra, manteniendo viva una historia de amor que, real o ficticia, ha dejado huella. Y como escribió Alil en la última línea de su carta: "Quizás nunca leas esto. O quizás sí. Pero si mis palabras tocan tu alma como tu recuerdo aún toca la mía, entonces todo este silencio habrá valido la pena". Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.